Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Yancy y como cada reunión de jueves, de verdad nos sentimos muy contentas de que estén acá. Y siempre he pensado que cada iglesia necesita tener una reunión como esta, una reunión donde puedan juntar las mujeres y podamos platicar sobre temas que tenemos en común y que lo podemos hablar sobre las mujeres. Uno de los temas de que todas tenemos en común es la moda. Yo quisiera que en este momento usted retroceda entre 15 a 20 años cuando usted tenía esa edad. Si la tiene, entonces ya la está viviendo en este momento. Pero cuando usted tenía 15 o 20 años, porque todas somos de diferente época, quisiera que recordara qué era la vestimenta que estaba de moda en ese tiempo. ¿Cómo vestían a sus 15 y a sus 20? Nos vestíamos lo mejor que podíamos, intentamos estar con lo último de la moda. Le voy a contar lo que yo vestía hace años, ¿verdad? Volvieron las campanas. A mis 15 años vestíamos con pantalones de campana. Ya una veo que dicen que sí, porque quizás fueron la primera época, yo fui la segunda generación, pero yo amaba las campanas. Era, mientras más acampanado ese pantalón era mejor. Las campanas tenían bordado, estaban pintadas, tenían glitter, brillantina. Mientras más grande o más larga era más moda, pero tenían un problema. Y cuando caminábamos y llovía, se mojaba casi hasta la rodilla, subía la humedad hasta la rodilla. También se iba la campana debajo del zapato y se rompía y andábamos el pantalón roto con una U en la parte de atrás, pero me encantaba andar el pantalón así. Y al final cuando me lo quitaba, se llenaba de tierra, polvo, casi que lo quitaba, lo sacudí y quedaba de pie el pantalón de tan mugre que quedaba por la campana. Pero en mi época yo estaba feliz. Si ahora me doy una vuelta por las tiendas, la moda de este tiempo es el brillo. Si se fijan, solo basta ir a dar una miradita a una zapatería. Los zapatos deportivos están llenos de brillantina, de cristales. Hay vestidos hermosos llenos de pedrería que mientras más brilla, es más hermoso. Hay cremas para que resalten el brillo de la cara. Hay maquillaje para poder brillar por todos lados, porque el brillo está hecho para eso, para ser visto. Pero de la moda lo que nos acomoda. No a todas nos encantaría vestirnos de glitter o de brillantina o de diamantino o de piedra de la cabeza a los pies. Pero hay un brillo que es un brillo que no hay mujer que esté aquí o que conozcamos que no se le vea bien. Y es el brillo del favor del Señor. Cuando estudiaba sobre el tema del favor del Señor, me encontraba preguntas como, ¿cómo recupero el favor de Dios? ¿Cómo hago que el favor de Dios me siga? Otra pregunta era, ¿cómo hago para obtener el favor de Dios? Es la primera pregunta que se me venía a mí, no sé si usted se la hace. Entonces, ¿qué es el favor de Dios? ¿Y cómo sé que sí lo tengo? Empecemos por el significado de favor. Déjeme compartirle un poquito aquí la pantalla para que juntas veamos este significado. Lo que yo encontré por favor no es una palabra definida. Favor al parecer tiene múltiples usos en diferentes versos, se transforma de diferentes maneras, pero la palabra hebrea es Hanan, que significa ser misericordioso, considerado o favorecer. Aquí tiene diferentes versos bíblicos que nos hablan de cuando diferentes personas han recibido el favor de Dios. Job es uno de los que nos puede dar clases de lo que significaba el favor de Dios. Y realmente el favor es algo muy importante, porque las primeras palabras que nosotros enseñamos a nuestros hijos cuando están pequeños o las que son maestras, refuerzan en el salón de clases, maestras de escuela bíblica, todos, es que aprendan a pedir por favor. O le decimos, ¿cuáles son las palabras mágicas? Por favor, porque tratamos de enseñarles que el hecho de pedir un favor es una llamada de auxilio, algo que necesito, y que en la vida es más importante saber pedir un favor que aprender a demandar. Así que entendemos el favor de Dios como el hecho de que cualquier cosa que recibamos de parte de Dios es inmerecida. No es algo que yo hice o que nazco con un talento especial o con algo diferente que me haga merecerlo, o algo que yo haya dejado de hacer o que yo sea de cierta manera para que no la reciba, porque Dios es un padre que no tiene favoritos.
Así que es la pura bondad de Dios sobre nuestras vidas. Es algo que lo obtenemos y cuando vemos que alguien está lleno del favor de Dios, nos damos cuenta que la misericordia, la compasión, la bondad siguen a esa persona y que las puertas se abren en diferentes situaciones de la vida. Así que hay dos historias que me gustaría que miráramos, que nos explican sobre la vivencia de cómo ellas vivieron el favor de Dios y cómo brillaron en las diferentes situaciones de sus vidas con ese favor. La primera historia es aquel tipo de favor que se gana cuando yo dispongo mi vida y la pongo al servicio del Señor. La primera era Ruth. Probablemente usted ya conoce la historia, pero déjeme le cuento un poquito porque luego quisiera invitarla a que podamos tener una lectura sobre el libro de Ruth. Ruth era una mujer que era viuda. Había enviudado recientemente junto a su cuñada y las dos vivían con su suegra. Su suegra se llamaba Noemí y su cuñada se llamaba Orfa. Su suegra Noemí les dijo a las ambas de que era mejor que ellas se fueran y que consiguieran a otro esposo y que siguieran con su vida porque ella ya era una mujer mayor y no podía darles más hijos y aunque ella pudiera darles, ellas no iban a esperarlos hasta que crecieran, así que era mejor que siguieran con su vida. Las dos dijeron que no, que ellos se quedaran, pero Noemí insistió una vez más y le dijo que era tiempo de volver a hacer su vida e irse porque eran jóvenes y podían volver a rehacer totalmente su futuro y con ellas pues no iban a poder quedarse con Noemí. Orfa lloró, abrazó a Noemí, se despidió, tomó la palabra y se fue. Pero Ruth decidió quedarse y muy firmemente le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú estés yo voy a estar. Déjeme le explico un poquito las implicaciones de esta decisión. Si bien es cierto, en estos tiempos es una situación muy difícil enviudar, en esos tiempos era todavía mucho peor, porque las mujeres no tenían los derechos que tienen ahora, en la actualidad. No habían seguros de vida, no habían seguros de retiro, no existía tal cosa de que la mujer pudiera sostenerse tranquilamente ella misma. Entonces Ruth aceptaba quedarse junto a Noemí en una situación de verdad de extrema pobreza. Empezamos leyendo Ruth 2, que dice, y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, el pariente de Elimelech. Elimelech había sido el esposo de su suegra Noemí. En eso llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. ¿De quién es esta joven?, preguntó Boz al capataz de los segadores. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí, le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores y no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo. Hasta ahora ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Entonces Boz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis criadas. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando y síguelas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde ellas están, las vasijas, y bebe el agua que los criados hayan sacado. Se imaginan, Boz le estaba dando los beneficios que le daba también a sus empleados a la hora de trabajar. Así que seguimos en el 10 y dice, Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro y exclamó, ¿cómo es que le ha caído tan bien a usted hasta el punto de fijarse en mí, siendo yo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Boz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por todo lo que has hecho. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. A la hora de comer, Boz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Boz le ofreció grano tostado. Ella comió hasta que quedó satisfecha y hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas,
él le dio estas instrucciones a sus criados. Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ellas las recojan y no la molesten. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. La cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. ¿Qué es esto? Esto es un favor que ella se ha ganado por su buen corazón y su testimonio, por la acción que ella había hecho en privado, donde nadie la estaba mirando. Había dado renombre hasta el dueño del campo. ¿Qué importancia esto me habla a mí? ¿De qué importancia es aprender a cuidar que lo que hago en privado, Dios lo podría recompensar en público, según sea su favor y misericordia con nosotros? No me, una invitación de esta historia es no cansarnos de hacer el bien, ese que nadie ve, ese que no es público, ese del que nadie se va a enterar y del que ni nosotras estamos haciéndolo con esa intención, pero sabemos que es un bien para alguien más, porque puede ser que a su tiempo el Señor pueda abrir las puertas. Tanto abrió las puertas y tanta honra trajo y tanto favor trajo el Señor sobre Ruth, que ella brilló porque el dueño de esa parcela se terminó casando con vos y el favor que ella recibió terminó siendo derramado a todas las personas que estaban alrededor de ellos. Una de las personas a la que bendijo por, por ese favor fue obviamente Noemí. La Biblia no explica más sobre eso, pero sin duda es algo que el Señor puede coronarnos con su favor en público. Un, un segundo favor o el segundo favor es el que no es porque yo haga algo bueno, siempre en privado o porque yo sea especial. Y yo creo que en este segundo favor es el que entramos la mayoría de nosotros, porque no siempre estamos haciendo algo para ganarnos un favor, sino que son ese tipo de favores que el Señor en su misericordia, en su bondad, en su plan perfecto, se pasea en medio del mundo buscando corazones que estén dispuestos y viendo cómo están los corazones de cada una por medio de nuestras oraciones, de nuestro clamor o de nuestra situación. Entonces Él escoge corazones que Él sabe que si no reciben ese favor, esos corazones se van a romper. Así que quiero contarles la historia. Después usted puede ir y leerla, pero le quiero contar sobre Lea. Lea era una matriarca de Israel, pero una característica de ella es que era una mujer desdichada e infeliz, porque no tenía el amor de su esposo, no tenía el respeto de su padre, y por un defecto que la Biblia describe como que tenía los ojos tristes, ella tampoco tenía la aceptación pública. La Biblia no explica más qué pasaba con sus ojos. Lo que sí dice es que eran ojos tristes, que significa que era algo muy obvio. Tenía una hermana que se llamaba Raquel. Raquel, la Biblia no escatima para escribir o para describir cómo ella era. Dice que era de hermoso rostro y de hermosa figura. Seguramente Raquel gozaba de la aceptación pública, quizás el respeto de su papá, y también tenía algo que Lea no tenía, el amor de Jacob. La historia cuenta que cuando Jacob vio a Raquel, se enamoró inmediatamente de ella. Así que Lea en esta historia pasa a convertirse en Lea la fea. Lea, la fea, era la hermana mayor de Raquel y ella no estaba casada. Jacob estaba enamorado por primera vista de Raquel, así que le dijo a Labán que él se quería casar con su hija Raquel. Y Labán le dijo, sí, claro que te puedes casar con ella, pero tienes que trabajar 7 años. Así que Jacob trabajó muy duro durante 7 años para tener la mano de Raquel y poderse casar con el amor de su vida. Se celebró la boda y en la noche la tradición era que la novia salía de la tienda de su padre a la tienda de su esposo totalmente vestida. Así que me imagino que Jacob nada más vio que alguien pasó y no se dio cuenta quién era. Así que cuando en la mañana llegó y alumbró el sol, él se dio cuenta que la persona que estaba dentro de su tienda era Lea.
Se fue muy indignado donde Labán y le dijo, ¿pero qué me has hecho? Yo me quería casar con Raquel y tú me diste a Lea. Entonces Labán le dijo tranquilamente, oh sí, es que no te había contado. La tradición de este lugar es que primero tú tienes que casarte con la grande si no está casada y después te tienes que casar con la menor. Así que te la voy a poner fácil. Cúmplele los 7 días de luna de miel a Lea y trabaja otros 7 años por Raquel. Entonces, ¿se imaginan en este momento Lea la fea? ¿Cómo se sentía? Se sentía en un triángulo donde ella estaba atrapada. No era amada, estaba en medio, quizás seguramente, especulemos un poco, probablemente ella sabía lo que estaba sucediendo y ella sabía que el corazón de su esposo no lo podía tener. Y ahí es donde el Señor interviene a favor de Lea. Dice Génesis 29, versículo 31. Dijo, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Cuando el Señor vio que Lea no era amada. ¿Se acuerda cuando hablamos de los corazones que si el Señor no interviene se pueden romper? Este era un corazón que el Señor tenía que intervenir. Me encanta porque parece como un padre amoroso que dice, ok, necesito en este momento concentrarme en la que está más quebrada, en la que está más dañada, en la que está más rota, y necesito depositar mi favor en ella porque no puedo permitir que ella se pierda y se siga rompiendo más. Y a la que lo tenía todo, la cara bonita, el cuerpo lindo y el amor de su esposo, que era Raquel, el Señor le dijo, contigo vamos a tener que hacer una pausa y me vas a tener que esperar un poquito cuando dice que permaneció estéril. Así que en ese tiempo, tener hijos, así como ahora, son una bendición, un regalo del Señor, pero en ese tiempo era una cuestión de honra. Si una mujer era estéril, iba a ser todavía más deshonrada. Se imagina la desdicha que Lea ya estaba viviendo y si encima de eso hubiera sido estéril. Así que el Señor comenzó a coronarla con hijos. Y me encanta porque cuando Lea comienza a tener hijos, ella nos comienza a contar de su proceso. Parece que cuando leemos lo que significa cada nombre de cada hijo, nos está contando lo que está viviendo. Usted después esto lo puede encontrar en Génesis 30, pero puede empezar del 29 al 32 para que lea la historia completa. Así que el primer hijo, quiero compartirles los nombres de los hijos. El primer hijo de Lea se llamó Rubén y Rubén significa ha mirado Jehová mi aflicción. Dios ve. El Señor había visto lo que Lea estaba pasando. El segundo hijo era Simeón. Con el tercer hijo, Dios pegó a Lea para siempre en la historia, iba a marcar con el nacimiento de su hijo. Ella le regaló, el regalo de su vientre fue que ella marcara una diferencia en todas las generaciones que venían. Porque después de Leví vino el sacerdocio de Moisés, la Pascua, los 10 mandamientos, la ley, la entrada a la tierra prometida, la liberación de los 400 años de esclavitud. Dios parece que ha comenzado a sonreír sobre los hijos de Leví, de Lea, pero tiene otro cuarto hijo, se llama Judá. Y Judá significa alabanza, que es esta vez alabaré al Señor. Pero ¿sabe Judá quiénes vienen de la herencia de Judá? De Judá viene David y el linaje del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Parece que el Señor está brillando con su favor sobre la vida de Lea. La palabra de Dios no dice, bueno, luego pueden ver más hijos que nacieron después y luego Raquel todo este tiempo que pasó y Lea procreando hijos y al final Dios le da 2 hijos a Raquel. La palabra no dice de Dios que el Señor solucionó el problema de Raquel. La palabra no explica que todos los problemas de Raquel fueron resueltos, nos cuenta su proceso. Así que lo que sí sabemos es que en medio del dolor, Dios la hizo pasar por encima de su aflicción y la hizo estar en otra posición. Su corazón brilló con el favor del Señor porque el Señor no permitió que su hija y su corazón fuera más quebrado de lo que ella ya había pasado. Leas un testimonio del favor del Señor en medio de las situaciones que nos provocan dolor. Cuando el Señor vio que Lea
estaba restaurada y quizás plena, entonces Él en su misericordia permitió que Raquel también fuera bendecida con hijos. Con estas dos historias, a mí no me queda duda que el Señor quiere llevarnos por encima de las circunstancias. Realmente al Señor le importa dónde estamos, le importa lo que estamos viviendo y la situación que tengamos, ya sea porque estamos sembrando o porque estamos en un triángulo en el que nos quedamos atrapadas y no sabemos de dónde sobrevino todo esto, lo que sea la situación que estamos viviendo, donde urgentemente necesitamos que la intervención del Señor como un Dios misericordioso, amoroso, como un favor pueda venir sobre nuestras vidas. Nosotras las mujeres, de verdad que somos tan importantes. Somos personas de influencia, nutrimos corazones, podemos mover hogares, podemos influir en nuestros esposos, en nuestros hijos. Si yo estoy llena del favor del Señor, podemos ser útiles en el reino del Señor y podemos brillar con su favor. Quiero contarle una historia más, y esta si me da la oportunidad me gustaría leerle un poquito sobre él, y es Naamán. No sé si usted conoce un poquito de Naamán, pero la Biblia lo describe como Naamán, general del ejército, rey de Siria. Era varón grande delante del Señor, pero por lo que tenía alta estima, porque le había dado, por medio de él, Jehová le había dado salvación a Siria. Así que este hombre era valeroso en extremo, pero tenía un problema, tenía lepra. Si nosotras con una herida pequeña que tengamos en la mano nos impide casi hacer todas las cosas que hacemos regularmente, se imaginan tener todo el cuerpo lleno de heridas. Y no solamente eso, una persona leprosa era aislada de su familia, no podía recibir el amor, el cariño, el abrazo de su familia, porque la lepra era contagiosa y porque nadie quería ser contagiado de lepra porque era repudiado en la sociedad. Entonces alguien le contó, tomaron a una esclava y alguien le contó que en Israel había una persona que sanaba. Y él dijo, bueno, yo necesito ir a buscar a esa persona que sanaba. Entonces él se fue a su viaje en Israel y encontró a alguien, pero mire lo que pasó. Dice, vamos a leerlo juntas nuevamente. Dice, así que Naamán con sus caballos se fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió a un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu pleito sanará y quedarás limpio. Le envió un mensajero, no salió Eliseo. Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre de Dios y que con un movimiento mi piel se sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco y Albán y Farfar no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, se dio la media vuelta y se marchó. Entonces, sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, porque Naamán llevaba mucho dinero para poder pagar esa sanidad o para poder dar en ofrenda por esa sanidad, era muchísimo dinero. ¿Usted no le habría hecho caso? Con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Cuando dice que sus empleados, después que Naamán, ese hombre fuerte, valeroso, estaba tan enojado y tan indignado porque parece que Eliseo le dijo, oh sí, dígale a ese que se vaya a zambullir y va a quedar sano. Pero Naamán tenía un problema muy grande, era arrogante y era orgulloso. Y cuando sus empleados le dijeron, pero aquí venías a pagar tanto dinero, ¿por qué no probás y le haces caso? Vas y se zambulle. Benditas sean esas amistades que cuando nosotros perdemos la ruta, poniendo nuestra confianza en mi humanidad, en mi super yo, en mis capacidades, ellas nos ayudan a buscar y permanecer humildes delante del Señor para recibir su favor. Yo quisiera que se imagine un poquito la historia de Naamán zambulléndose en ese río.
Para zambullirse, para empezar, físicamente, tendría que haber tenido el agua hasta el cuello. ¿Se imagina las 7 veces que se zambulló Naamán? Yo imagino que hizo la primera y se miró y dijo, no, no se está limpiando. Quizás hizo la segunda y dijo, hey, no se está limpiando. Luego la tercera y esto quizás no va a funcionar. El otro lado va a ser mejor. Y luego fue la cuarta, la quinta, la sexta, hasta la séptima vez dice que quedó sano. ¿Cuántos años lleva su proceso? ¿Cuántos años llevamos esperando que el favor de Dios se manifieste en nuestras vidas? ¿Cuántas zambullidas llevo de que pasó un año y esto no se me quita? Pasó el segundo año, este dolor no se me va. Pasó el tercero, ese resentimiento no desaparece. Pasó el cuarta zambullida y el dolor se pone más intenso. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso por el que estamos esperando el favor del Señor? ¿Cuántas zambullidas llevamos dando ya en lo mismo, esperando con ansias el favor del Señor? La historia de Naamán nos habla que el Señor estaba más interesado en cambiar su corazón que en sanar su cuerpo, porque el Señor quería que Naamán recibiera su favor, pero lo puso en esa situación y en ese procedimiento y con esos amigos alrededor para que él aprendiera a entender que necesitaba cambiar su corazón primero y que después el Señor iba a depositar su favor. Luego Naamán regresa y pide un pedacito de tierra para llevárselo de regreso a donde él vivía y en ese pedacito de tierra adorar al único Dios, porque su corazón había sido transformado. Yo me imagino que Naamán pudo haber contado primero cómo cambió su vida y después cómo Dios sanó su cuerpo. Así que Dios tiene esa peculiaridad. Muchas veces nos llama por medio de su favor no merecido, por aquel principio que empezamos, que todo favor que tenemos de parte del Señor no lo merecemos. A veces hacemos algo en privado sin darnos cuenta y Él interviene, y a veces por la desdicha Él puede intervenir, y a veces Él interviene de otras maneras para modificar nuestro corazón. Lo que sí sé es que Él llama las cosas que son, que quiere que sean, como son. Como cuando le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón estaba escondido porque tenía pánico de los madianitas. Pero el ángel llegó y le dijo, varón esforzado y valiente. O cuando le dijo a María, bendita seas tú entre las mujeres y bendito sea el fruto. Y María le dijo, yo estoy desposada, yo no estoy casada, pero en su favor, queriendo depositar en corazones dispuestos, él llamó a María como que él llamó a las cosas como quería que fueran. Así que lo que atrae el favor del Señor sobre nuestra vida es tener un corazón que se quiebra delante de Él, que le cuenta sus dolores, que no busca la solución a través de las habilidades, de la parte monetaria, del apellido que tengo, el que no tengo, de mis talentos, de la belleza, de las capacidades que pueda tener para comprar, de mi fuerza física. Esas cosas no atraen el favor del Señor y no nos van a llevar a ninguna parte, según a mí me enseña la Biblia. Yo no sé cómo estemos cada uno el día de ahora y no sé cuál es la etapa de su proceso. No sé cuántas zambullidas lleva ya en la misma. Lo que sí sé es que la palabra de Dios me enseña que Él quiere mostrar su favor sobre nuestras vidas. Hay un salmo que dice, que es el Salmo 103:4, que dice, Él es el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y de misericordia. Ojalá que la misericordia del Señor pueda coronar nuestros corazones y nuestras vidas, y que ahí donde duele, donde estamos pasando ese proceso, que el Señor pueda llegar a transformar nuestro corazón, pero que podamos también recibir su favor.